Bueno, Julieta, bienvenida a ¿De qué querés hablar? A esta nueva entrevista, nuevo ciclo de entrevistas. Y la pregunta que le hago a todos al principio, ¿de qué querés hablar? Una pregunta simple. Una charla sin libreto. En este podcast todo puede pasar. Emociones, anécdotas, risas. Si la conversación es real, el resto se da solo. Esto es ¿De qué querés hablar? Y lo mejor es que nunca sabés por dónde puede arrancar. De Pepe Mujica y de la vida. Bien, me gusta. ¿Qué me podés contar del Pepe? Tengo entendido que tenían un vínculo dentro de todo cercano. Sí, igual lo que me gustaría hablar de Pepe es justamente de su vínculo con la vida, de su filosofía de vida y de cómo eso trascendió cualquier frontera partidaria, cualquier frontera geográfica, cualquier frontera ideológica, y cómo termina siendo más una causa de mucha gente para vivir que algo meramente político. El Pepe fue, obviamente creo, a mi modo de ver y opinión personal, ¿no? Una persona que, como decís vos, cruzó fronteras sin importar el idioma, al punto de que gente de todo el mundo, artistas, gente conocida, políticos de cualquier tipo de partido lo venían a ver y venían a hablar con él. Era un hombre muy sabio. Sí, y además se le destacaban muchas cosas que deberían ser común. Uh-huh. De hecho, él hacía mucha referencia a eso. Lo que le están destacando es que vivía como la mayoría de las personas. Claro. Entonces, en un mundo donde lo que rinde es la ostentación, es mostrar, no sé, a dónde te fuiste de viaje, qué te compraste, qué estás luciendo, qué cargos ostentás, claro, qué lugares ocupás. La plata que tenés. La plata que tenés de diferentes formas. Ese llamado a la sobriedad por parte de él, que tuvo el mayor cargo que puede tener una persona, el mayor honor que puede tener una persona, que es ser presidente de la República, claro, de su país, el mayor honor, la mayor responsabilidad, cómo lo podía complementar con esa sobriedad. Y eso era justamente lo que llamaba la atención cuando, en un mundo ideal, esa debería ser la norma, no la excepción. Sí, claro. Además, él siempre eligió ese, por llamarlo de alguna manera, ese bajo perfil de mantenerse en su chacra y de vivir con sus lujos de la chacra, con Lucía, y era lo que transmitía a todo el mundo. Creo que eso es lo que más impactaba, sin dudas, y creo que eso también es lo que hizo que mucha gente lo valorara desde otro lugar, independiente de su sector, independiente de su partido. A nosotros nos pasó en algunos actos, no sé, de campañas pasadas, no solamente del anterior, sino de otros también, o movidas donde él estaba, que la gente te decía, nosotros cuando llegó Pepe sentimos que había llegado uno nuestro ahí. Claro. Gente muy humilde diciéndote, yo sentí que cuando llegó Pepe llegó uno de los míos. Claro, no era alguien alejado a la realidad que estaban ahí, claro. Y aún así con una profundidad en los planteos. Él tenía una particularidad que no importaba qué tan complejo era el tema que abordaba, siempre lograba la forma de llevarlo al llano para que cualquier persona le entendiera. Y creo que eso es una de las cosas de las que más hay que aprender. No importa qué tan complejo sea el tema que estés abordando. Siempre el otro, si sabés comunicarte, si realmente entender, te interesa, claro, que el otro te entienda, si tenés intenciones de que el otro te entienda, te va a entender. Y ahí hay también una reivindicación a la palabra, claro, palabra, a cómo se construye, a cómo escuchamos al otro y no solamente contestamos siempre como a la ofensiva, o no solamente escuchamos para defender nuestra postura, sí, sino escuchar también para, bueno, ¿qué me está diciendo para entender el otro? Lo que me dice. Y eso creo que también es parte de una escuela mujiquista de no creerse con la verdad absoluta. Bueno, yo puedo estar equivocado. Y hoy, claro, asumir un error, asumir que una persona se equivocó, no es tan fácil. Hay una cuestión, los egos son... Y más en la política, que hay un choque de egos constantes, que creo que es algo que el Pepe no transmitía y no manifestaba. Y que hay otros políticos que sí lo hacen, lo han hecho toda su vida, esa lucha de ego constantes. No, el Pepe creo que tenía otra mirada incluso de la política, otra mirada de la vida en sí, que hizo a todos estar en esa escuela que vos decías, esa escuela mujiquista que
bueno, lo entendemos de otra manera y lo entendemos. Y que además dejó crecer gente a su alrededor. Y creo que eso también habla de una cuestión de despojarse de cierta forma ególatra de ser. Dejó crecer gente a su alrededor, porque en realidad él lo que quería era que perdure la causa. Y para perdurar la causa, justamente lo que no puede pasar es que la causa muera con la persona. Claro. Eso es lo central. Entonces él se va en un momento donde deja una organización bastante sólida, con un respaldo popular muy grande y con dirigentes de primera línea, otro presidente de la República también. Creo que eso habla también de decir, bueno, acá yo no soy lo importante, sino es lo que queda. Creo que se encargó de sembrar todos los últimos años, toda su vida, pero sobre todo los últimos años. En el PP fue muy fuerte y creo que muchos se identifican con la militancia. ¿Qué es para vos la militancia estando dentro del MPP y también viéndolo más cerca que otros quizá? Bueno, él decía una cosa, que el mundo necesita gente que gaste tiempo de su vida en pos de contribuir a que algo sea más justo. Uh-huh. Y eso es la militancia. Es gastar tiempo de tu vida, tiempo como una cuestión valiosa, como una cuestión que no se recupera, como una cuestión que hace que estés sacrificando utilizarlo en otras cosas, porque algo sea más justo, porque haya una contribución. Y ya no es necesariamente algo partidario, ya no es del lugar que sea, sino el uso del tiempo en algo. Eso es la militancia. Bien. Y me gustaría, hablando de militancia, ¿no? Tú tuviste esa militancia en los juicios del MPP, esa militancia joven. ¿Cómo se lleva adelante siendo joven estar militando para el Frente Amplio? O bueno, lo generalizamos un poco más, pero para cualquier partido, ¿cómo se lleva adelante ese tipo de militancia, ¿no? Siendo joven, teniendo obviamente los estudios, todas las cosas, pero también estando ahí en el asunto. Uno tiene que entender que esto no es una carrera de postas, ni mucho menos. Ni se trata de quién llegue primero a algún lugar, ni se trata de uno mismo. Ok. Eso en el MPP nos lo marcan a fuego desde que entramos. Bien. Por supuesto que no es una organización perfecta, ni que hablar. Como todo. Como ninguna organización lo es. Pero hay una cuestión que es a un sentido de pertenencia, de que uno tiene que aportar desde el lugar que le toque. Ya no importa desde dónde. Y eso te va marcando. No se trata de mí. Yo en este momento estoy en un lugar de responsabilidad muy grande y mañana puede ser otro. Puede ser abrir la puerta de un local del MPP todos los días, y lo importante es saber que uno está aportando desde el lugar que sea. Bien. Y la militancia a través de Gurises MPP es bastante formativa en ese sentido. Una cuestión hasta construcción de valores ideológicos, Okay. De saber que esto no empieza ni termina con nosotros y de no ser indiferentes. Y después uno puede encontrar el espacio que sea para militar, pero el saber que uno no puede ser indiferente a determinadas injusticias y que tampoco uno tiene la verdad absoluta y que tampoco uno se puede parar en un pedestal moral a decir la izquierda tiene que construirse desde acá, y que hay un montón de cuestiones que creo que forman parte de la esencia un poco del MPP. Y es, ni bien te metes a la organización, la formación va por ese lado. Nombraste la palabra injusticia. En ese periodo de militancia, sobre todo la joven, ¿te has encontrado con injusticias? No te digo dentro del MPP, te digo en la política en general. Vos entrando en ese mundo de la política decís, esto me parece injusto y me encantaría hacer algo para que no lo sea. ¿Te has encontrado con algo que digas vos es una injusticia? Sí, muchas veces. Muchas veces y en todos los niveles. Y eso es por fuera de mi organización, sino en el sistema político en general. Yo he compartido espacios de militancia con compañeros que son brillantes en todo sentido, en la militancia, en cómo dejan todo, en que se gastan las patas metiendo horas para que haya cosas que sucedan, concretas, acciones, no solamente en discusiones volátiles que no llegan a nada, y que también son brillantes generando síntesis, generando narrativa, y nada, y después en realidad ves llegar a otros que decís, claro, vos hermano, que llegan más rápido, claro. Acá hay una injusticia, ese es uno, y no hablo de mi organización, porque creo que mi organización general le ha dado... Claro. Le ha dado bastante relevancia a los compañeros que son capaces de estar en muchos lugares. Después,
por supuesto que hay una cuestión también generacional. A mí me botijean todo el tiempo. Todo el tiempo me piden credenciales para poder opinar o lo que sea. Ajá. Y yo qué sé, entiendo que es parte del juego, entiendo que también que es un poco injusto, que hay cuestiones que no pasan por ahí. Entiendo también que me falta experiencia en un montón de cosas, pero que eso no me desacredita a mí a no poder ser parte de determinadas lógicas de o de un discusión. sistema o de una discusión o de una comisión o de la Cámara mismo. También es como, es un poco injusto. Y después, eso en el ámbito más político partidario, después este mundo está plagado de injusticias, lleno de lamentablemente. injusticias, es horrible porque pasan muchas cosas que uno a veces no puede hacer nada y bueno, pasan y listo. Y nosotros ahí, por estas semanas, estamos reivindicando esa consigna de campaña de la revolución de las cosas simples. Claro. Que eso es justamente cosas concretas, pequeñas, que cambien la realidad de alguien en algo. Galeano creo que era el que lo decía muy bien. Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Sí. Y creo que la revolución de las cosas simples pasa por ahí. A nosotros nos pasó cuando formábamos parte del proyecto de las clases de apoyo, que se sigue dando, que era como, bueno, yo qué sé, cada uno dedica un tiempo y después te encontrabas con un botija que a raíz de las horas dedicadas a dar a las clases recibidas, había logrado ser bachillerato, ser bachiller, poder empezar una carrera terciaria. Y eso no cambió el mundo sigue siendo igual de injusto, pero tenés a alguien que tiene la oportunidad de estar formándose para poder, no sé, realmente proyectarse de otra forma en la vida. Y yo qué sé, capaz un mundo, una realidad cambiaste. Y cambiás una realidad y es un montón. Pepe lo decía mucho, yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo. Bueno, eso se lo discutiría, desde las cosas que más le discutiría es, para mí cambió muchos mundos, cambió muchas pequeñas realidades. Aparte de eso, ¿qué más le discutirías al Pepe? Y esa es la central. Después él creo que trataba a los compañeros con una horizontalidad que no era tal, era el Pepe, hermano. Él te hacía era tratar, uno más. claro, él te hacía tratarlo como uno más. No, Pepe, tu palabra pesa más que cualquier otro. Sí. No me vengas con eso. Sí, claro. Pero la central es esa. Él siempre dijo que no había sido suficiente lo que había hecho en el mundo. De hecho, yo lo escuché muchas veces, sobre todo en el marco del Plan Juntos, de viviendas del Plan Juntos, que fue como uno de sus programas centrales en su gobierno, al que destinaba su salario, pidiéndole perdón a la gente porque había llegado tarde. Como a muchas madres, a muchas jefas de hogar, diciéndole, te pido perdón porque llegué tarde, vos tendrías que haber tenido tu casa antes. Tu hijo tendría que haber nacido con la casa, no ahora que tiene 6, 7 años. Sí, te pido perdón. Y eso lo escuché muchas veces decirlo. Creo que sí, que cambió muchas realidades. Ahora que nombramos el Pepe, que es la pregunta inicial y era tu respuesta, ¿sentís que, o sea, te imaginás un MPP sin la figura del Pepe, sin ¿cómo lo puedo explicar? Sin la imagen del Pepe? Y a los golpes me lo voy a tener que imaginar. No me queda otra. Es parte de la vida también. Es parte de la vida. Pues lamentablemente no lo tenemos más. Él nos habló mucho de su muerte durante este último tiempo, sí. de que llegaba. Me acuerdo el día que anunció su enfermedad en una conferencia de prensa. Entró con una tranquilidad. Ya sabíamos que el anuncio iba a venir por algo que iba a doler. Claro. Entró con una calma, como si fuera a hablar de cualquier cosa. Sí, normal. Dio un tecito, dijo, me estoy muriendo, tengo cáncer en el esófago, me estoy muriendo. Y ahí uno empieza a imaginar. Claro. Porque ahí se empieza a materializar. Es un tipo que falleció con 90 años. Obviamente que por lo menos los últimos 10 años sabes que no, que sí, que no le queda tanto. Claro. Por una cuestión biológica, pero uno empieza a materializar a medida que esas cosas surgen. Y él también siempre dijo, nosotros lo estamos repitiendo prácticamente como un mantra, el mayor dirigente es el que deja una fila que lo supera con ventaja. Y ahora estamos en el desafío de construir un MPP sin Pepe. Y ahí hay diferentes lecturas. Tenés la gente que te dice, no, el MPP ahora se derrumba, ahora se queda sin caudillo, no va a tener rumbo.
yo creo que el MPP en este momento, por el contrario, va a encontrar la forma de estar más unido que nunca. En el sentido de poder, porque sentimos la responsabilidad histórica de responder al legado de Pepe Mujica. Y sentir esa responsabilidad histórica también implica dejar los egos a un lado, dejar las subjetividades a un lado, trabajar para honrar su memoria, su legado, para que perdure en la gente, de otra forma. Entonces, ahora vamos a alargar brigadas solidarias bajo su nombre, que no van a tener nada que ver con cuestiones electorales, va a ser voluntariados, que ya los hacemos, pero de una forma, nosotros somos bastante desorganizados, bastante boludos en muchas cosas. Ahora lo vamos a hacer como, intentar hacer como más organizado, más estructurado, con un relevamiento de qué estamos haciendo. Entonces creo que justamente va a ayudar a que, ante el llamado a esa responsabilidad y a responder a su filosofía de vida, a su legado, vamos a tener una organización política y social más fuerte. Más fuerte y organizada. Más fuerte y organizada. ¿En qué sentís que son desorganizados hoy en día? Dame ejemplos concretos que decís, vos precisamos más organización en esto. Y bueno, a veces nos pasamos horas discutiendo y no llegamos a mucho. ¿Eso no pasa en todos lados también? Sí, pasa en todos lados, pero nosotros nos caracterizamos. Nosotros somos desorganizados en muchas cosas. Okay. Por ejemplo, en esta, o a veces vamos medio a los ponchazos y vamos viendo qué surge. ¿Qué surge? Pero en otras cuestiones somos bastante más organizados de lo que la gente cree. En una cuestión más... Somos, a la hora de armar una cuestión logística, una cuestión sea electoral o sea de otra cosa, somos unos soldaditos y tenemos método, método. Y somos bastante pragmáticos. A veces sí nos vamos medio de mambo con las discusiones, pero también sabemos que todo tiene que llevar a una acción concreta, si no, no queda nada. Bien. Y eso creo que también es un aprendizaje de Pepe y de Lucía, de bueno, está todo bien con desorganizarnos, con las discusiones, con que... Pasa que el MPP es muy grande, es un movimiento, no es un partido. Claro. Esa es una diferencia sustancial. O sea, es un movimiento dentro de un partido. Es un movimiento dentro de un partido, pero nosotros como organización somos un movimiento. Y eso implica, no tenés un secretario general que te dice, bueno, esta es la línea y esto es lo que hay que hacer. Que sí tiene el partido. Que sí tienen los partidos. No tenés un presidente, no tenés una doctrina, no tenés... justamente creo que es algo que nos juega a favor. Creo que es un valor del MPP, que hay determinadas libertades, incluso en la forma de pensar. Nosotros somos bastante plurales, no pensamos todos igual en el MPP. Y por suerte. Y eso puede ser, por suerte. Creo que eso es una ventaja que tenemos. Eso puede fomentar la desorganización, porque ¿cómo organizas todo eso en una síntesis y en una postura? Eso puede formar parte, pero también todos tenemos claro de que hay que ser pragmáticos y que cualquier cosa que se defina tiene que tener una acción directa. Si no, no sirve de nada. Si no, la revolución te queda solamente en la boca y en la tierra prometida, pero en realidad no estás cambiando nada porque te estás dedicando a pensar cómo cambiar a futuro. Que es importante, pero pero también tienes que tener pragmatismo. ¿Cómo ves, Julieta, hoy en día el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio tiene que ampliarse, valga la redundancia por su nombre. El MPP tuvo un caudal electoral muy grande, pero creo que eso, por el contrario a lo camisetera que puedo ser y decir, bueno, nosotros copamos casi toda la bancada, No, creo que lo que necesita el Frente Amplio es que sus sectores sean más fuertes y tengan mayor respaldo electoral. No solamente los más tradicionales dentro del Frente Amplio, los más viejos dentro del Frente Amplio, sino todos, porque tiene que haber un abanico de amplitud, de propuesta electoral, no puede quedar reducido. Que hoy en día el MPP o la 609 es como un micro Frente Amplio, porque tenés un abanico electoral muy grande. Necesitamos que sea el Frente Amplio quien lo tenga. Después creo que la conducción de Fernando ha sido muy buena, viene siendo muy buena. Creo que ordenó bastante, jerarquizó bastante. Veníamos de una conducción bastante débil. Y creo que Fernando como que le da otra jerarquía. Después quiere un Frente Amplio lo más fuerte posible, con los sectores lo más fuerte posible. ¿Qué pasa por la mente cuando... Te voy a trasladar una imagen a ver qué pensás. Cuando se ganaron las elecciones
las departamentales obviamente, pero viste que siempre muestran el mapa, qué partido fue el más votado en cada departamento. ¿Qué opinión te merece cuando ves el mapa? Decís, o sea, cuando ves que el Frente es muy votado en Montevideo, Canelones y en algún departamento más, pero que no es mayoría en todo el país. O sea, ¿sentís que falta más campaña en el interior? No, creo que ahí el interior es muy diverso entre sí. Y es muy amplio también, ¿no? Es muy amplio y cada departamento tiene sus particularidades y se necesitan cosas diferentes y se necesita un frente amplio diferente en cada departamento. Ok. Y creo que eso es uno de los problemas que tiene el Frente Amplio a la hora de poder afrontar ese desafío, de que no es lo mismo. Y muchas veces me da la impresión de que hay Frente Amplios que tienen una lógica bastante metropolitana, incluso en el interior, cuando en realidad se necesita otra cosa. Como que no es lo mismo. No es lo mismo en ningún departamento, ninguna región es lo mismo. Son cosas diferentes. Hay necesidades diferentes también. Totalmente diferentes. Yo he recorrido todo el país varias veces. Bueno, soy de Fray Bentos. Ajá. Soy de Río Negro. Es una realidad totalmente distinta. La frontera con Argentina, la frontera con Brasil. Al este. O incluso entre los departamentos del litoral. No tiene nada que ver Río Negro con Paysandú. Claro. No tiene nada que ver Río Negro con Colonia, con Soriano. Y a veces creo que tendemos a homogeneizar o aplicar algo igual para todos lados, y creo que es uno de los principales desafíos y también de las principales causas de la derrota. Tenemos una cabeza... El Frente Amplio tenía una cabeza bastante metropolitana en muchos lugares del interior y creo que eso juega en contra. Creo que eso es lo principal que pasa. Y después del Partido Nacional tiene caudillos fuertes. Creo que lo está perdiendo un poco igual. Uh-huh. Pero hay una cuestión ahí de cercanía con los municipios del interior que lo vienen manejando mejor. Y eso no tengo ningún problema en decirlo. Y es una de las discusiones que quiero dar en la interna, justamente para disputar poder, que se trata de eso, disputar poder. Dijiste que has recorrido obviamente el resto de los departamentos en esto de las campañas y demás. ¿Qué te ha quedado de esas recorridas, de esas giras por el interior del país? Mira, yo la mayoría de las veces que voy más en un rol de escucha que en un rol de decir qué es lo que se necesita en cada lugar. Creo que eso es lo central de cada lugar que uno recorre. Y después que las realidades es eso, las realidades son totalmente diferentes entre sí. Ponerle que hay algo transversal a todos lados, que es la falta de laburo. Porque en casi todos lados falta laburo. Eso no es ninguna novedad. Uh-huh. Es un problema central. Pero no es el mismo laburo que se necesita. No es el mismo laburo que se necesita en Artigas. Que se necesita acá en Montevideo. Que se necesita acá en Montevideo. La precarización muchas veces es más grande también. Las particularidades son diferentes. Y eso tenés que entenderlo. No puedes caer de paracaídas a cada lugar sin saber cuál es la problemática central. Y que cada región tiene sus propios problemas. Y esas son de las principales enseñanzas. Entonces creo que a veces los dirigentes pecan de ir con cierta soberbia, de creer que es lo que el otro necesita cuando en realidad no lo está viviendo. Vos no podés ir a Fray Bentos sin hablar de la UTEC. No podés ir a Fray Bentos sin hablar del frigorífico Anglo, de UPM incluso, con lo controversial que puede ser, del turismo. Porque si vas y no mencionás esas cosas, parece que estás hablando con un discurso armado, general, claro, que no conoces a dónde vas. No conoces a dónde vas, tenés el mismo discurso para todos y listo. Y esa es de las principales enseñanzas que me ha dado recorrer el país varias veces. Vos, hermana, date un baño de humildad y aprendé y escuchá y entendé que no es lo mismo, que no es la misma receta para todos lados y que nadie más que la gente del lugar sabe lo que necesita. Entonces no es esto que creo que también fue uno de los errores que cometió sobre todo el último gobierno del Frente Amplio, de querer imponer una agenda en determinados lugares donde no aprendía, donde no era lo que se necesitaba. Entonces creo que eso es bastante importante. Seguimos teniendo una política en general bastante metropolitana. Mencionaste el último gobierno del Frente, obviamente el anterior al que estamos transcurriendo. ¿Qué errores ves que sucedieron? Mencionaste ese, pero ¿qué otros errores viste en esa gestión?
Hubo una desconexión con la gente, hubo una desconexión con las demandas de la gente, creo que eso fue lo central. Y creo que hubo una soberbia de decir, nosotros pues, ganamos, O sea, podemos seguir ganando. como que se descansaron. Sí, creo que nos descansamos. Nos descansamos. Creo que la pérdida de puestos de trabajo fue la principal causa de la derrota. Para mí, el trabajo, el empleo en la vida de una persona es lo más sustancial, independiente de otras cuestiones, obviamente, pero en general, porque a través de ahí vos podés proyectar tu vida, ni nada más ni nada menos que poder proyectar tu vida, tu independencia, poder cubrir necesidades básicas. Y creo que tuvimos una actitud sumamente soberbia de creer que nos las sabíamos todas cuando había mucha gente que estaba pasando muy mal, que se estaba quedando sin trabajo, que se estaba iniciando una pérdida del salario, independiente de que en los primeros 2 gobiernos y en la primera mitad del tercer gobierno también hubo un crecimiento de la economía muy grande. Después te descansaste en eso y dijiste, la gente como que ya entendía que el Frente Amplio había hecho las cosas bien y no iban a demandar más con todo el derecho del mundo de querer y de poder y de sentir que se puede vivir mejor. Y creo que esa soberbia nos pasó por encima. Y cuando perdimos, por eso salimos con el FAT escucha. Fue como, también, bajo la pelota, bajo la cabeza, voy y escucho. Y ahí iban los compañeros anotando. Creo que también fue una de las causas del triunfo. Poder bajar... O sea, bajar la cabeza y escuchar. Me bajo del pony, yo no soy más que nadie. Claro. Yo no te tengo que decir a vos qué es lo que necesitas. Me lo tenés que decir vos y yo tengo que laburar para que realmente sea efectivo. Pues nosotros tenemos que ser los mejores. Para mí de todos los partidos. Pero cualquier persona que está representando a alguien en un cargo de confianza o lo que sea, tenemos que ser los mejores y no podemos bajarnos de eso. No lo somos, tenemos que serlo. Claro. En ese FAT escucha, ¿qué se escuchó de la gente? ¿Qué fue lo que más se escuchaba? Bueno, la pérdida de puestos de laburo. Eso fue lo central. Eso fue lo central y la diferenciación en los puestos de laburo. Y creo que el entender eso, que no hay una receta mágica para todo, fue lo fundamental. Y justamente el recriminar por parte de la gente, bien recriminado, de que nos habíamos alejado bastante de las demandas sociales. Pero bueno, de los errores se aprende, creo que aprendimos. Espero no lo volvamos a cometer. No volver a hacer un FAT escucha para eso. ¿Sentís que en ese periodo de salir a escuchar a la gente, al pueblo, a la población en diferentes departamentos, como que el frente se alejó mucho del interior? Porque mucho se decía en gente del frente y gente que votaba del frente de años del interior, que se decía que no, como que estaban alejados de esa gente del interior de campo. Yo no creo que haya sido tan así. No tendría ningún problema en reconocerlo porque ya vengo reconociendo cosas peores, claro. Así que no tendría ningún problema en reconocerlo. Creo que a veces sí, algunos dirigentes nacionales hacían más foco en problemáticas que eran únicamente montevideanas. Eso puede ser, pero no creo que sea tan así. Principalmente, y acá sí voy a camisetear un poco. Bien. Creo que el MPP, la fortaleza principal que tiene es en el interior. Tiene un respaldo muy grande y ahí, volviendo siempre al principio, Pepe tiene un rol fundamental en el vínculo del MPP en el interior del país. No solamente por acciones concretas de su gobierno, sea el desarrollo de colonización, sea que el plan Juntos se realice en el interior, sea para mí uno de los legados más grandes de su gobierno, que fue la creación de la UTEC, una universidad tecnológica en el interior, para el interior, las mesas de desarrollo rural. Bueno, la jerarquización del Congreso de Intendentes, darle otro vuelco, llevarse bien con los intendentes sin importar partido, darle pelota, algo que parece peregrullo y que sería muy básico, como bueno, jerarquizar el rol del intendente sin importar partido. De hecho, los intendentes, muchos del Partido Nacional, por ejemplo el Cacho Vidalín, que es un conocido gran amigo de Pepe, fue uno de los que le dio para adelante mucho más que Frente Amplistas con lo de la UTEC. Entonces, creo que no es cierto que se perdió tanto el vínculo. Creo que ahí hay una correlación de fuerzas. Hay intereses muy fuertes porque este país depende mucho del agro en términos de las exportaciones. Es un país ganadero
Y hay gente de mucha guita vinculada al campo y creo que ahí hay intereses sí que pesan. Por ejemplo, cuando salió lo de Un Solo Uruguay, creo que metió bastante presión. Creo que ahí muchos dirigentes frente amplistas subestimaron eso, como que era una cuestión de que, bueno, cualquier persona que tenga una 4x4 ya es un cheto del campo y ya está, cuando no es así, cuando la gente ha laburado muchísimo por tener lo que tiene y eso no te hace quita un nadie, cheto del campo claro. ni te hace un latifundista Sí. que gana millonadas exportando. Claro. Creo que ahí sí hubo errores de ese tipo, pero no creo que se haya perdido una conexión. Sí, me parece que también ha pasado en dirigentes nacionales. Uno no puede culpar a la ciudadanía o hacer responsable a la ciudadanía de que no te hayan votado. Yo estoy totalmente en contra de los que dicen no, porque... de los que le echan la responsabilidad a la gente, de las definiciones que toman. Yo no me siento con ninguna autoridad de decirle a un ciudadano del departamento que sea, estás equivocado por haber votado lo que votaste. O sea, ¿quién soy yo para decirte a vos? Es su opinión y vota quien quiere. Y vota quien quiere. Por pero suerte esto que existe la parece tan democracia. obvio, esto que parece tan obvio es una discusión constante. Claro. Yo me estoy peleando todo el tiempo con gente... Con gente cercana, no, porque no se entiende cómo uno pueden haber votado a esos. Y bueno, entendan su motivo. Yo no me siento en condiciones. El ciudadano, el soberano decide, el resto acata Sí. y trabaja por ser mejor y ganarle, hermano, en Ya una está. democracia y punto. Por suerte existe la democracia y la tenemos bien cuidada. Que eso creo que es algo que tenemos que cuidar por el resto de nuestra conciencia. Porque creo que algo que creo que todos disfrutamos el día de ir a votar, ver cruzarse gente de otros partidos, tener ese intercambio, pero bien cuidado. Sí, creo que el respeto ante todo. A mí me encanta discutir, me encanta debatir con gente del Frente Amplio, con gente de otros partidos que no es el mío, pero siempre es dentro del debate de ideas, Claro. nunca en términos personales. De hecho, convivo con gente de otros partidos todo el tiempo y estoy todo el tiempo discutiendo con gente de otros palos y lo disfruto mucho. Siempre es desde un terreno de que obviamente la democracia está por encima de todo. ¿Cómo viviste la campaña electoral de la vuelta del frente, ¿no? De la presidencia de Yamandú? Bueno, ahí hay dos etapas. Uh-huh. La primera etapa hacia las internas, Claro. donde formaba parte del equipo de comunicación de Yamandú, lo que me hacía vivirlo desde otro lugar bastante más cercano. Además, a Yamandú lo conozco hace bastantes años, de espacios de definición del MPP, de direcciones nacionales, y era raro dimensionar que un compañero que uno sintió siempre a la par estaba compitiendo para ser presidente de la República. Era como... costó como bajarlo a tierra. Entonces las internas fue desde un lugar bastante más cercano en ese sentido. La experiencia de formar parte de cerca de una campaña presidencial es asombrosa, porque cómo se mueven todas las lógicas y la dinámica mismo de ese ritmo. Y después estuvo la otra parte hacia las nacionales, Uh-huh. donde se iba concretando cada vez más la posibilidad de que el Frente Amplio gane. Se vio con otra euforia, con otra intensidad y en paralelo yo iba intentando dimensionar y concretar de que estaba por asumir una responsabilidad bastante grande, entonces en paralelo mi cabeza también iba como intentando Procesando todo eso. procesando todo. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, gana Yamandú y gana la 609, es electa y paso a un puesto más de responsabilidad? ¿Cómo fue ese proceso mental de decir, bueno, es ahora? Un cagazo enorme. Sí, no, un cagazo. Porque además en mi cabeza era, tengo que estar a la altura de mi organización. Ajá. Tengo la responsabilidad histórica de responder a la organización de Pepe Mujica. Sí. Me están dando una responsabilidad que tengo que también responder a toda la militancia de base que se está gastando las patas para que nosotros tengamos la representación más grande en la Cámara. O sea, tengo que responder también a poder contribuir a que esto sea más justo desde un lugar recontra privilegiado. Entonces era como muchas presiones. Claro. Fui como canalizando de a poco.
siguen estando, esas presiones siguen estando, por supuesto. Lo importante es que no me dejen inamovible. Claro. O sea, es como, bueno, no puedo quedarme un ataque de ansiedad de que tengo que hacer todo bien todo el tiempo, ¿no? Me puedo equivocar y está bien si me equivoco, no es tan terrible, como matizando un poco por ese lado. Y bueno, después prepararme lo más que pueda. Ya te dije, nosotros tenemos que ser los mejores, aún en los errores. ¿Cómo fue ese primer día en ese nuevo rol? En los nuevos roles, en esas nuevas responsabilidades, con esas nuevas presiones. Y tuvo diferentes patas. Hay una emocional muy fuerte que hace a todo esto. Yo pensé mucho pensé mucho en mi abuelo. Mi abuelo era tupamaro. Era tupamaro. Sin responsabilidad ninguna, mi abuelo, porque era kiosquero. Mi abuelo vendía quinielas, no era que era un tupamaro con algún prestigio o algún cargo que después tuvo ni nada. Él era quinielero, tenía su militancia y lo tuve muy presente por esos días. Obviamente con la nostalgia de qué lindo sería que estuviera acá, o esos clichés básicos de que uno siente. Familiar, claro. Sí. Ese cliché básico. Y también pensando a los compañeros que dejaron su vida para que nosotros tuviéramos un país como tenemos y estar ocupando esos lugares. El día antes a asumir, hubo un compañero que nos mandó un mensaje que cada vez que estuviéramos en una situación de privilegio respecto al lugar donde estábamos, pensemos en nuestros muertos, pensemos en los compañeros que habían dejado su vida, a los compañeros que no habían logrado ver el triunfo del Frente Amplio, a los compañeros que biológicamente no estaban, que a ellos teníamos que representar. Y entonces fue bastante emotivo en ese sentido, entendiendo de que nada empieza ni termina con uno mismo. Nuestro paso es temporal, eso lo tengo bastante claro. Pero nada, que hay que hacer algo, se puede aportar. Es un lugar recontra privilegiado para laburar mucho. Mencionaste a tu abuelo y quiero meterme más en un poquito más, sin andar mucho claramente en lo familiar. Familiares del Frente y también tengo entendido que de algún otro partido. Te criaste Todos. En el interior y viniste a estudiar comunicación. Sí, familiares de todos los partidos. Bien. Tengo a mis abuelos maternos frente amplista, mi núcleo más cercano materno frente amplista. Y después tengo también por parte de padre una de la Frente Amplista, una de la del Partido Nacional, una de la Colorada. Diverso. De verdad, de todos los pelos. Algunos militantes, otros simpatizantes, otros que solamente en tiempos electorales. Ajá. Pero ponele, mi abuelo estuvo preso en la dictadura y quien ayudaba a mi abuela con sus hijos, mientras mi abuelo estaba preso y mi abuela había quedado sola, era una hermana que era militante del Partido Colorado. Claro. Entonces nunca estuvo esa disputa ni esa rivalidad, ni nunca pude ver al otro como un enemigo, ni mucho menos. A veces ni como un adversario. Porque me crié sabiendo que la hermana de mi abuela recontra colorada, militante colorada, hasta ahora, hasta el día de hoy, que dije, votame a mí, loca. Dale. Tía, dale, te dice, Claro. votame a mí. Apoyó a la familia. No lo logré. Estaba ayudando a mi abuela, mientras mi abuelo estaba preso por ser tupamaro. O sea, Claro. las antípodas total. Totalmente distinto. Entonces, no puedo con esa rivalidad. Ajá. Y por parte de mi familia paterna también. Hay muchos militantes del Partido Nacional. Hace poco tuvimos un asado, un encuentro de primos. Y estaba yo, Frente Amplista. Estaba un primo que es asesor de un diputado colorado y otro primo que era el primer suplente y candidato a edil por el Partido Nacional, discutiendo. Sí, todo diverso. Entonces, nunca concebí esa rivalidad. Creo que es algo valioso, que lo celebro. Yo tuve después, cuando me vine a vivir a Montevideo, ahí yo arranco a militar. Yo no milito antes en Freventos. Sí, ok. me crié en una familia politizada, pero no militante. Independiente de la militancia de mi abuelo, cuando yo nací, mi abuelo ya no militaba partidariamente, se dedicó a cocinar y a criar a sus nietas y a generar Vida de abuelo. familia. Vida de abuelo. Cuando me vengo a vivir a Montevideo, cuando empiezo a militar, tuve un momento medio fanático, termo, Ajá. frente amplista, en la campaña del 2014. Bien. Donde me alejé de amigas porque, Por militar. porque no votaban lo mismo que yo, porque no tenían los mismos intereses.
Y al tiempo me di cuenta, no aprendiste nada de tu familia. O sea, por suerte aprendí, pero al tiempo. Es como me tuve que dar la cabeza contra la pared y decir, ¿cómo si te criaste en este ambiente ahora estás alejando gente por esto mismo? Fue como, no aprendiste nada. Superada esa etapa, por suerte. Y ya volví a Eje. Hace bastantes años. Fue como un auge ahí. Campaña 2014. Después que terminó la campaña, que empecé a salir por el interior y empecé como... Creo que a madurar un poco políticamente, volví a Eje. Volviste a ser. Volví a ser. ¿Quién te arrimó a la militancia? Ahí creo que una mezcla de todo. Obviamente la historia de mi abuelo tenía que ver, estaba relacionada, porque eso, me crié en una familia politizada, no militante, pero que estaba al tanto de las cosas que pasaban. Claro. Y siempre en un rol... con la necesidad de tener un rol social o de aportar en algo. Mi familia militan no partidariamente, pero en diferentes cosas, en una organización social. La importancia de involucrarse en algo, en lo que sea. Eso por un lado. Después por el otro, era la campaña de 2014. Yo sabía que quería aportar al triunfo del Frente Amplio, no sabía desde qué lugar. Sabía que la 609, el MPP, era el primer lugar donde yo iba a probar por este arraigo familiar. Ok. Pero después, si no me sentía cómoda o si no era lo que esperaba, iba a ir a otro. Cuando empecé a militar, me absorbió, en el sentido de quedé fascinada sabiendo que no era algo meramente electoral, sino que había un trasfondo ideológico mucho más profundo y que había una causa justamente de pensar un futuro mejor independiente de los resultados electorales. De hecho, hay un jingle muy viejo del MPP que dice: la esperanza está en la gente y en su participación, porque el Uruguay no empieza ni termina la elección. Entonces, cuando entendí que se trataba de algo más, lo fui reivindicando, pasó la campaña, me fui metiendo más en la orgánica del MPP, en el regional interior, que es el espacio que nuclea a los militantes que son del interior, muchos que viven en la capital, pero que tienen un vínculo muy fuerte. Ahí empecé con las recorridas por el país, todo esto en paralelo, estudiando y laburando. Los fines de semana me iba al interior y entre semana estudiaba y laburaba. Y ahí me fui metiendo de a poco, hasta que a los 22 años integro por primera vez la dirección nacional del MPP. ¿Cómo fue integrar esa dirección nacional? No hablaba una palabra, escuchaba. Porque ¿sí? Además yo tenía 22 años y en la dirección estaban figuras como Lucía, que yo recién estaba conociendo, un Bicho Bonomi, un Flaco Agassi, Pepe que te iba cada tanto. Bueno, figuras de mucho peso que ya tenían su trayectoria. Me intimidaban bastante. Y además, yo siempre digo que el Bicho tenía algo fantástico, que es que él te trataba a la par. No le importaba. No te diferenciaba. Y eso te juega a favor y te juega en contra. Porque no era condescendiente. Claro. No es tipo, bueno, vos porque tenés 22 años y porque te voy a tener un poco más de paz. No, él te trataba a la par y nos formaron así. Y yo hoy lo celebro. En ese momento era como, bueno, no me animo a hablar porque sé que si digo algo que está errado, obvio, no va a ser condescendiente conmigo. Claro. Esa es la formación que tuve y entonces ahora espero no tener esa condescendencia. Por eso me enojo cuando me botijean. Trátame a la par, loco. Te iba a preguntar de enojos, porque en la política es normal en ámbitos de discusión política, obviamente sin pasar a lo personal, el enojo, ¿no? En diferencias y eso. ¿Recordás un enojo fuerte que hayas tenido causa a una discusión o a un intercambio de palabras con quien sea? Y a mí los ataques personales me enojan. Yo trato de manejarlos hoy en día. Pero cuando pasan la línea. Cuando pasa la línea de lo personal, me enoja bastante. Trato de manejarlo entendiendo de que muchas veces no es algo contra mí, sino con lo que represento, con mi organización, con lo que sea, pero hay ahí una cuestión de agravios que no puedo tolerar. Y trato de manejarlo porque entiendo que hoy en día es parte, lamentablemente, del juego en el que estoy, de la exposición, de la visibilidad y demás. Pero hay una cuestión ahí del agravio y de la falta de respeto que yo misma a veces he caído. Y también eso me enoja mucho más conmigo misma. Claro. Eso me genera un enojo propio re grande. Porque
Yo no me crié en un ambiente donde me enseñaran a faltarle el respeto, no me gusta, no me siento cómoda. Y a veces la propia efervescencia de la discusión política te hace tentar de cruzar una línea, que cuando la cruzan conmigo me enojo muchísimo, pero me enojo mucho más cuando yo termino mis propias contradicciones, que son parte de la vida misma, las contradicciones, termino siendo aquello que me molesta, que es cruzar la línea a lo personal. Eso es de los mayores enojos. Después sí, obviamente, está este tema del botijeo constante también. Trato como de ir superándolo. Y después, en discusiones de todo tipo, pero se gana y se pierde. Como todo. Sí. En esto del botijeo constante, ¿te has llegado a enojar fuerte al punto de pasar esa línea? No. Me he enojado mucho, me he entristecido, porque cuando la gente duda de tus capacidades o de tus intenciones, yo qué sé, a mí todo el tiempo, quienes más los hacen es gente que no me conoce. Claro. Entonces es como, no me conoces, no sabes realmente cuánto me estoy esforzando por hacer las cosas bien, cuánto tiempo le estoy dedicando, no tenés por qué saberlo porque no me conocés justamente. Entonces, nada, la opinión desde el lugar ajeno es algo que está permanente, lamentablemente, y que intento que no me afecte. No me quiero hacer la cara, muchas veces me afecta, por supuesto. Porque no dejamos de ser personas tampoco. No dejamos de ser personas. Yo trato de que me chupe todo un huevo en términos de críticas y esas cosas. Pero obviamente a veces lo logro cuando estoy como más segura de mí misma y más estable y más tranquila. Lo logro a veces. Hay otras que yo no tengo ganas de estar siendo insultada, claro, o tijeada, ninguneada. No estoy para esa. Por gente que ni me conoce todo el tiempo. Me duele un poco. O sea, y no sé si... No estoy segura de querer que no me duela. Creo que hay una cuestión humana ahí. No sé si tengo ganas de que todo me resbale y andar por la vida sin importar si alguien me está insultando todo el tiempo. No lo tengo resuelto, pero no estoy segura porque creo que me convertiría, no en un robot, pero me armaría una coraza que no tengo ganas. Claro. Me gusta tener cierta sensibilidad en ese sentido. Tocaste tema sensibilidad y tema críticas y eso. ¿Cómo te llevas hoy en día con el tema de redes sociales? Depende del día. Bien. Depende del día, honestamente. Hay días eso, que me chupa un huevo, si decime lo que quieras. Y hay días que la paso mal, recibiendo insultos todo el tiempo, que la mayoría de las veces no tienen nada que ver o con el contenido de lo que te digo, sino que es una cuestión más de insultos agravios físicos. O siempre es desde el ninguneo. Yo de verdad intento prepararme muchísimo antes de opinar de cualquier tema. Estudio mucho. Trato de no caer en el cliché de por ser mujer y ser joven, ir a temas que son más lugares comunes para una mujer y para un joven. Meterme en temas que no son tan común que gente con mis características esté. Ahora estoy presidiendo la Comisión de Hacienda. Obviamente ya recibí insultos de todo tipo por eso. Por ahora no me han afectado. Pero nada, trato de prepararme y de formarme. Entonces, que todo el tiempo estén relativizando ese esfuerzo, te quieran dejar como una boluda. Yo qué sé. A veces me chupa un huevo y hay veces que me duele un poco más. Y entiendo que es parte del juego, pero ¿hasta qué punto es parte del juego? Claro, ¿hasta qué punto? La falta de respeto Yo creo que hasta qué punto tenés que permitirlo. Porque, o sea, vos no sos una persona que llegaste al lugar en base a esfuerzo, obviamente. No es que llegaste acomodada porque militaste, estuviste ahí en el mojón, llegaste a la comisión porque, bueno, te tocó estar y fuiste electa. Pero además no tengo malas intenciones. Y vos podés, a eso quería llegar, o sea... Vos podés discutir lo que yo pienso. Está todo bien, no tengo ningún problema. Puedo estar equivocada, además. Soy una persona que... Hoy pienso una cosa y después de tener un intercambio, digo, no en cuestiones recontra profundas. Claro. Y que, en ese sentido, no te voy a salir defendiendo el capitalismo después de una discusión. Pero hay otras cuestiones. Pero podés cambiar de parecer. Te puedo decir, che, la verdad que tenés razón en esto. Estoy modificando mi punto de vista respecto a este tema. No me considero una persona con malas intenciones. Que le puedo pifiar, por favor. O sea, creo que me equivoco más de lo que acierto. Pero... nada, no tengo malas intenciones en ese sentido. Y bueno, la exposición se trata de eso. Tengo que darle menos pelota. Es parte del juego.
Lamentablemente. ¿En qué le has pifiado salado que decís vos? Le erré fuerte. Bueno, creo que en este auge que tuve de fanático termo de no relacionarme con gente que estaba militando en otros partidos, en 2014, o sea, hace 11 años atrás, Claro. creo que fue uno de los peores errores porque incluso alejé gente que quería simplemente porque no pensaban como yo. Creo que eso fueron pifeos jodidos. Sí, fueron pifeos jodidos. Después creo que no me he mandado ninguna cagada tan grande como para decir, en esta la cagué mal. He tenido, sí, algunos impulsos fuera de timing, de esto, capaz de insultar a alguien que me terminan haciendo sentir muy mal conmigo misma y lo siento así como un pifeo de cruzar la línea de lo que tanto critico que otros hagan conmigo o que hagan con otros. Sí, son pifeos y bueno, me ha tocado pedir disculpas. Otras veces me doy cuenta del tiempo y trato como de que no vuelva a pasar. Claro. ¿Cómo está la comisión de Hacienda? Que ya que tú estás adentro ahí, te aprovecho y te consulto. ¿Cómo viene en esta gestión? Bueno, yo estoy arrancando ahora con la presidencia, que va a ser por todo este año, pero en realidad la mayor parte del año es integrada con presupuesto, porque es año donde se discute el presupuesto quinquenal. Y después tiene cierta solemnidad en la que a mí a veces me cuesta adaptarme y me sigo sintiendo un poco sapo de otro pozo. Okay. Porque yo hablo, así como te estoy hablando a vos, hablo en todos lados. En algunas cuestiones tengo que incorporar un poquito más de formalidad. No quiero incorporar tanto porque creo que, no sé, sería bastante falso. No serías vos. No sería yo. Pero sí requiere a veces unas formalidades mismas de funcionamiento que son parte. Después, estar ahí compartiendo comisión con gente que tiene muchas legislaturas encima te obliga a estudiar de forma permanente. Yo, no sé, lo digo bastante dándole para adelante. Comparto comisión con un diputado como Pablo Audala, que está hace bastantes legislaturas. La pasada no estuvo porque estaba en un cargo del Ejecutivo, pero anteriormente sí. Que es un tipo que va todo el tiempo formado, todo el tiempo estudiando cada tema, como corresponde. Y marca también el pulso de... Nos obliga a todos a ir muy formados. Claro. Obviamente lo hago por mi cuenta, independiente de otro, de que él lo haga o no. Pero sí sabés que vas a ir a un debate con mucha altura. Sabés que no puedes descuidarte y que vas a ir a un debate con mucha altura. O sea, tenés que ir preparado. Tenés que ir preparado y no puedes dejar huecos sin entrever. Entonces, tener opositores en términos de partidos de oposición que suban el nivel es algo que yo valoro muchísimo, porque por otro lado veo otros que por el contrario lo bajan. Y digo, bueno, voy a discutir con este, claro. Es la raja, yo qué sé, pero con sí, los claro. que comparto no. ¿Cómo estás viendo hoy en día la seguridad de la convivencia en Montevideo? Te pregunto por Montevideo en realidad para no generalizarlo, porque es donde vivimos y habitamos día a día, pero ¿cómo estás viendo el tema seguridad? Bueno, estoy ingresando también en esa comisión. Que por eso te consulto. Hace poco. Todos fierros calientes los míos, por suerte. Ningún tema livianito. Nada tranquilo. Nada tranquilo. Profesionales, agarré en su momento. Nada tranquilo. Para nada. Fue una elección. Meterme en temas que requieran mucho pienso. Claro, pues estás en la comisión de especial de seguridad y convivencia. Sí. Que está empezando a funcionar. Todavía no ha tenido un funcionamiento muy grande, pero porque arrancó hace poco. Y pasa que yo le escapo de las palabras como más cliché que usa todo el mundo. O sea, por ejemplo, la seguridad es un problema integral. Sí, es un problema integral. Trato como de el tema, no sé, la palabra integralidad, territorialidad, no sé, ahora no se me ocurre ninguna otra, pero cuando dicen palabras que parece que suenan re lindas y que estás armando algo re copado, sí, pero dame algo concreto, El tema es que la seguridad es un problema integral, claramente, en el sentido de que no es solamente la seguridad en sí misma, sino otro componente de cosas. En este último periodo aumentaron 1.000 personas la cantidad en situación de calle y el factor adicciones, el factor consumo, es un factor mucho más predominante que en otro momento. O sea, claramente hay una cuestión vinculada
a la situación de calle, al consumo, también a la seguridad, porque creo que también está involucrado. Después estamos en una situación donde regional, mundial, donde el narcotráfico avanza muchísimo y a veces hablamos de narcotráfico como grandes ligas, Marcet, coso, pero termina repercutiendo en la seguridad ciudadana, por supuesto, en las bocas de pasta base, en que hay una calle mucho más violenta, en que los que terminan pagando son los pibes que en abstinencia terminan gatillándote por nada. O sea, hay una cuestión que requiere un pienso desde las adicciones, desde el poder tener un espacio donde habitar, donde vivir, desde el poder cubrir necesidades básicas. Realmente, le escapo a estas palabras, pero es una cuestión mucho más integral. Creo que estamos en un momento muy crítico donde, por supuesto, se necesitan más efectivos policiales, se necesita un plan de acción. Bueno, ahora se retomó con firmeza el PADO, que es como tener el control de determinados territorios. Tenés barrios como Cerro Norte, como Maracaná, que están más copados por el narcotráfico, al punto de que la policía recién ahora vuelve a poder entrar, donde muchas veces los servicios básicos a muchas familias se los dan los propios narcos. Entonces ahí hay una ausencia estatal a tal punto de que terminan dando servicios, diferentes bandas, terminan agarrando pibes, que hay una cuestión también hasta el uso del espacio público. Vos tenés que pensar propuestas culturales para que los pibes no estén tanto tiempo en la calle, que también está vinculado, porque lo termina agarrando alguna banda para poder laburar por 2 mangos y la plata se necesita, porque un pibe atado al laburo, que era una de mis preocupaciones, un pibe que no tiene proyección ninguna, porque está desempleado, porque no terminó los estudios, que también está vinculada a la educación. Nada, por 2 mangos le das un favor capaz a un narco. Y yo, ¿qué me voy a poner en el rol de decir es horrible lo que estás haciendo cuando el pibe no le estás dando ninguna oportunidad de absolutamente nada en su vida? O sea, realmente, o sea, termina siendo una víctima. Y también entiendo a la persona que es víctima justamente de eso, al vecino, a la vecina. Es una rosca que es enorme. Entonces creo que es recontra complejo el tema, que se tiene que abarcar desde varias aristas. Ahora volví a la propuesta cultural, es una. ¿Qué espacios tenés para que los gurises ocupen el tiempo? Muchas veces también vamos en desfasaje y capaz proponés, no sé, un taller cultural de alguna estupidez que al barrio no le importa a nadie, en lugar de pensar algo que realmente impacte. Yamandú, como intendente de Canelones, hizo algo muy bueno, que es iluminar el 100% de las canchas de baby-fútbol. Que no es solamente iluminar, es que cuando termine el día se puedan seguir utilizando las canchas de baby-fútbol para que no sean las 7 de la tarde en invierno y se tengan que ir y se queden merodeando, no, que se puedan quedar jugando al fútbol hasta, no sé, hasta la hora que se arreglen en el club, pero que no a las 7 de la tarde queden en la calle. Entonces, lo veo crítico, pero si lo abordamos únicamente con efectivos policiales, que es recontra importante, con cámaras de vigilancia, que es recontra importante, con tobilleras, que es recontra importante, seguimos poniendo parches en algo que es mucho más profundo. Voy a nombrarte personas del ámbito político y me vas a dar una breve opinión de cada una de ellas. Más que nada como para ir cerrando esta entrevista. Voy a arrancar por el PP. Y el PP, sabio. Vio hacia adelante. Él habló de futuro hasta en sus últimos días. Habló de futuro. Lo único que le importaba era el futuro. Podría hablar horas del PP. Bien. Fernando Pereira. Es un gran dirigente con método, que sabe ordenar, que sabe generar liderazgo. Y eso es re importante, poder generar liderazgo. Llegarle a la gente para que la gente te escuche. Betiana Díaz. Betiana Díaz es una gran compañera, muy estudiosa y no te deja pasar una. Es laburadora, pero como pocas. Graciela Bianchi. Graciela Bianchi creo que es todo lo que no quiero en una política. Bien. Andrés Ojeda. Frívolo, circo, panfleto. No sé. Capricornio. Capricornio. Ernesto Talvi.
Mm, me pareció un tipo inteligente lo poco que lo poco que pude estuvo. conocer. Estuvo poco también en el ámbito de la política, ¿no? Dentro Estuvo de todo. poco. No lo pude conocer mucho, he leído alguna cosa, a priori parece un tipo sensato e inteligente. Luis Lacalle Pou. Marketing. Lo único que te puedo- Mirá. gran generador De de marketing. marketing. Un buen generador de marketing. La verdad que muy bien. Chapo al marketing de la calle Pau. Porque si rascás no sé si hay mucho, pero lo vende muy bien. Beatriz Argimón. Creo que es una mujer sensata y honesta intelectualmente. Mirá. Sí. Han tenido, hago un paréntesis en esto, ¿han tenido algún tipo de intercambio con ella en esto de la transición, ¿no? De gobierno? Yo personalmente no. Conozco gente muy cercana a ella. Pero me parece una mina que incluso teniendo muchas contras en su interna, por lo que me he enterado, se ha plantado. Incluso teniendo muchas contras, quedándole más fácil tomar otras posturas. Así que creo que eso habla de una honestidad intelectual que lo valoro, independiente de que no sea de mis filas. Bien. Lucía Topolanqui. Lucía es la imagen del compromiso para mí. Lucía es la imagen del compromiso, es la imagen del nadie es más que nadie. Yo a Lucía la he visto en cualquier rol que haya ocupado, darle igual jerarquía, no sé, a un embajador X, a cualquier jerarca importante que a una vecina que le estaba pidiendo, por favor, alguna modificación en su cuadra. De igual jerarquía o incluso más a la vecina. Para mí, Lucía es una referente de las más importantes que tengo. Tabaré Vázquez. Estadista. Tabaré, palabras mayores en términos de estadista, de construcción, de poder ver con determinada altura, con poder ver el bosque, poder ver mucho más allá. Creo que se extraña mucho una figura como Tabaré. Eso te iba a consultar, se extraña mucho no te lo consulto solo en el frente, sino en la política en general. Sí, porque, mirá, acá hago un paréntesis. Hoy en día se habla mucho de dejar las viejas prácticas y se defenestra mucho la vieja política y que la renovación y la mano en coche. Bueno, yo soy parte de la renovación, todo el mundo lo dice, digo, la interna, ¿no? Sí. Pero yo hay cosas de la vieja política que quiero reivindicar. Quiero reivindicar muchas cosas de la vieja política, hasta en el sentido de construcción de esperanza. Y Tabaré Vázquez representa la concreción de una esperanza, primero con la Intendencia de Montevideo y después con el primer triunfo del Frente Amplio. Y creo que hace falta gente que represente una narrativa de esperanza. Bien. Julieta Sierra. Y eterna aprendiz. Eterna aprendiz. No mucho más. Y alguien que está a la orden en el lugar que se necesite. Bueno, gracias por esta entrevista. Espero que haya pasado bien. Sí, muy bien. Y bueno, nada. Para mí me quedó cortísima. Sí, yo seguiría por horas. Hagamos Yo toda me una segunda parte. me encantaría. ¿Cuánto pasó ya? Casi una hora. Casi una hora. Casi una hora. Pero no va a faltar la oportunidad. Así que bueno, gracias. Por favor, gracias a ti. Muchas gracias.